Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos estrenando mes. Hoy estamos estrenando mes. Damos gracias a Dios por este mes de julio. Y bueno, esperando en Dios que de este mes, como siempre, vengan grandes bendiciones del Señor para nuestra vida. Siempre creyendo que, como dice la palabra del Señor, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Así que esperamos en el Señor que todo marche bien este mes, aunque tuvimos hoy una noticia que la verdad nos asombró a todos, ¿verdad? Pensamos que aquella vez que habían dado una cantidad de casos, creo que fueron 160 y algo, quedamos un poco asombrados, asustados, pero hoy se nos reportó 194 casos y eso increíble, nos quedamos asombrados y dijimos, bueno, pero ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es esto que ha sucedido? ¿Qué es esto que ha pasado? Bueno, de ahí no nos queda más que seguir pidiéndole a Dios y no nos queda más que seguir apegándonos a los lineamientos del Ministerio de Salud y cuidarnos muy bien como país, como ciudadanos, siendo responsables en todas las cosas. Así que bueno, bienvenidos sean todos, damos la bienvenida ahí a estas 5 personas que apenas se nos van conectando, a Marilyn, y esperemos a ver quiénes más ahí conforme va pasando el tiempo. Damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos ha regalado. Y bueno, amarrarnos la faja con el tema de esto, del coronavirus, de toda esta pandemia, a cuidarnos muy bien, a guardar la distancia, a usar siempre tapabocas, cuando llegamos a casa a lavarnos muy bien las manos y todos los reglamentos, lineamientos que ya todos sabemos muy bien. No seamos irresponsables en nuestra conducta, en nuestra manera de desarrollarnos en nuestro diario vivir. No seamos irresponsables, no vayamos a lugares que no necesitamos ir, no andemos visitando a gente, ni permitamos. Ahorita no estamos por el momento en permitir que mucha gente pues nos esté visitando tampoco a la casa y todo eso. Pero bueno, damos gracias al Señor. Hay que seguir orando, pidámosle al Señor por nuestro país, pidámosle al Señor por... dice la Biblia que debemos de orar por los gobernantes, así que vamos a pedirle al Señor por nuestros gobernantes también, y a cuidarnos muy bien, cuidemos a nuestros padres, cuidémonos los unos a los otros, y vamos a confiar en el Señor que de esta situación vamos a salir adelante, luego viene situaciones económicas, vienen situaciones, entonces estamos viendo situaciones de enfermedades, muertes, economía, y estamos viendo montones de situaciones, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y son situaciones que son alarmantes, que alarman mucho a la gente, ¿verdad? Pero todo esto también es una evidencia de que nosotros como personas, como seres humanos, hemos sido muy mal administradores. Hemos sido muy mal administradores con las cosas que Dios nos ha dado. Y todo este desorden es parte de la mala administración que nosotros le hemos dado a las cosas que Dios nos dio. Y bueno, y pedirle al Señor y ser prudentes en todo nuestro caminar y en todo nuestra manera de conducirnos. Hoy sí traje anteojos, así que, bueno, quiero ir saludando. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Bueno, quiero saludar, vamos a ver, ya ahí sí le hemos enviado saludos a Marilyn, a Sirlian, a Joana y a Florcita, que me imagino que ahí debe estar a la par de Joa, que Dios me la bendiga, Sharon también, bendiciones.
A mi hermano Luis, qué bendición tenerlo con nosotros. Luis, de ahí se nos había desaparecido usted, no lo habíamos vuelto a ver. No se me desaparezca tanto, ¿verdad? Lo quiero mucho, Luis, le estimo muchísimo. Luis estuvo con nosotros en la iglesia, no sé, Luis, ¿hace cuánto? Como hace unos 20 años, tal vez, ¿verdad? Y Luis es una bendición muy grande. Así que me alegro mucho tenerlo con nosotros, Luis. Ok, a María José Calderón también, qué bendición, Dios me la bendiga. Mi sobrina Melisa también, buenas noches, Meli. Ok, y a Marixa Chacón también. Ah, Marixa, sí. Dios me la bendiga, Mari, que el Señor me la bendiga mucho. Nuestra vecina por muchos años aquí, ¿verdad? Bueno, qué bendición. Y a Cheryl también. Y Sharon dice, Dios es bueno al permitirnos poder escuchar un miércoles más de su palabra. Sí, la verdad que, bueno, bienvenida Mari, de verdad, que qué bendición. Pero y a nuestro hermano Luis que se nos unen a este grupo. Todos los miércoles de 7:30, a partir de las 7:30 de la noche, siempre queremos tener este grupo. Y es un grupo donde queremos compartir juntos la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema que no se asuste por el nombre, ¿verdad? No se asuste, suena así como, pero no se asuste y sí asústese. No se asuste y sí. Pero el tema que vamos a tratar hoy se llama la antesala del adulterio. Así es como se llama, la antesala del adulterio. Y bueno, saludos a Darlene también y a Luis, y amén. Muy bien, ok, a Jimmy también, que el Señor me lo bendiga, que se viene conectando. Denle en compartir ahí para que algunas otras personas, amigos de ustedes y familiares y vecinos, se unan a este tema. Yo creo que este es un tema muy importante, me parece a mí que es un tema que debemos de ponerle atención. Se llama la antesala del adulterio. Es decir, antes de caer en el adulterio, ¿qué sucede? ¿Qué pasa antes? ¿Qué hubo? ¿Qué sucedió antes de que aquella mujer, aquel hombre, cayeran en adulterio? ¿Qué fue lo que sucedió anteriormente, verdad? Bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar con el tema ahí conforme se van conectando. Amén, buenas noches Jimmy, buenas noches, que el Señor me lo bendiga mucho. Bueno, acomódese ahí, vamos a ver, yo quiero que usted tenga su Biblia en la mano, vamos a ver 2, 3, 4 textos de la Biblia. Así que tenga su Biblia a mano y también yo le aconsejo que tenga usted ahí como una libretita para estar apuntando, haciendo sus anotaciones y todo. Y también quisiera que conforme vamos conversando, usted haga sus comentarios también aquí por el Facebook, que usted nos comente, que usted nos diga, o preguntas también, si usted tiene alguna pregunta, alguna situación que no le quede clara o algo así. Entonces también nosotros vamos a interactuar aquí entre todos, ¿verdad? La idea de este programa, de este tiempo de los miércoles es es hacerlo bastante, ¿cómo se llama? Donde todos compartamos, donde haya una bonita relación entre este grupo y para que muchas personas se vayan ahí añadiendo poco a poco. Muy bien. ¿Conoce usted alguna persona que ha pasado por una ruptura de su matrimonio? ¿Conoce usted alguna situación de estas? Bueno, o tal vez usted diga, sí, ¿verdad? Lastimosamente, yo he pasado por una situación de estas, ¿verdad? Y he pasado o está pasando por una situación de estas. O quizás usted conoce algún familiar o amiga suyo que esté pasando por una situación de estas, de infidelidad, de adulterio, de una ruptura de su matrimonio, de una destrucción del hogar, del matrimonio y todo esto. Y son cosas que han estado sucediendo. De hecho, escuché un día de estos, bueno, mentira, no escuché, sino que leí un día de estos, estaban hablando de un señor multimillonario que su esposa tenía, bueno, no era esposa, vivía con él, pero él tenía casi 80 años y la mujer con la que él vivía tenía 20 años.
y él tenía 80 años. Entonces un muchacho salía diciendo en su comentario, decía que esto es lo lindo, que no se necesita que haya un matrimonio de por medio para demostrarse en cuánto se aman y que pueden vivir juntos y todo. Bueno, ese pensamiento va totalmente en contra de la palabra del Señor. Dios lo que ha dejado para la relación entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Eso es lo que el Señor ha dejado. Fuera de eso, entonces no está bien. Hay un desorden y hay algo que está fuera del orden establecido por Dios, ¿verdad? Como lo decíamos en videos anteriores, Dios lo único que dejó entre la unión de un hombre y una mujer fue el matrimonio. Dice la palabra del Señor que está estipulado, ¿verdad? Que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer y que los dos sean una sola carne. La Biblia habla de marido y de esposa. Entonces la Biblia no habla de una unión libre. Y este muchacho decía que eso es lo bonito. Y ese es el pensamiento de estos tiempos. El pensamiento de estos tiempos, algunos creen que no necesariamente se tienen que casar para estar con una mujer o para estar con un hombre. Bueno, esos pensamientos modernistas, ¿verdad?, de estos tiempos, son pensamientos que van en contra de la voluntad del Señor y ese no es el orden establecido por Dios. Así que vamos a hablar de esto, la antesala del adulterio. Vamos a ver, aquí está Clarita también. Clary, Dios me la bendiga. Yo creo que la extrañamos. El miércoles pasado no estuvo con nosotros. Clarita, qué bendición verla aquí con nosotros. Bueno, gracias a Dios, sí, buenas noches. Y a Ronald, buenas noches, Ronald. Dios me lo bendiga mucho. Qué bendición, también acá, ¿verdad? Una joven de la iglesia. Ok, así que, bueno, vamos a desarrollarnos en este tema. Quiero que hagan también sus comentarios ahí. Vamos a leer, de primera entrada, vamos a leer tres textos de la Biblia. Uno está en Éxodo, vamos, para que lo vaya buscando, Éxodo 20:14, y los vamos a leer seguidos. Éxodo 20:14, y el otro texto que vamos a leer es el de Levítico 20:10, y el otro que vamos a leer es el de Proverbios 6:32 al 33. Así que vamos a leer estos tres textos de la Biblia, los vamos a leer seguidos, a ver cómo nos va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos listos? Muy bien, dice así, Éxodo 20:14 dice, así de simple, no cometerás adulterio. Eso es todo lo que dice el versículo 14 de Éxodo 20. Dice, no cometerás adulterio. Si tiene alguien ahí a la par de usted, tóquele el hombro y dígale, no cometa adulterio. Dígale eso. Eso dice Éxodo 20:14. Ahora vea lo que dice Levítico 20:10. Esta era una de las leyes. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Es decir, los mataban. ¿Se acuerda aquella mujer que encontraron en el acto de adulterio y se la trajeron a Jesús? Los hombres estaban dispuestos a apedrearla porque la ley decía que había que matarla. Aunque aquí vemos una actitud machista, porque ¿y de dónde estaba el hombre? ¿Por qué trajeron solo a la mujer? Deberían de haber traído también al hombre, ¿cierto o no? Pero trajeron a la mujer porque la ley decía que había que matarla y había que, porque la habían encontrado en un acto de adulterio. Esa era la ley. Ahora, el último texto que vamos a leer es el de Proverbios 6:32 al 33. Es el siguiente proverbio. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice así Proverbios 6:32. Dice, pero el que se acuesta con la mujer de otro es torpe. Se destruye a sí mismo. Tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonra. Eso le pasa al hombre o a la mujer que comete adulterio. Proverbios dice que es torpe la persona que comete adulterio. Se destruye a sí mismo la persona que comete adulterio. Y va a tener que soportar golpes y vergüenza. Y aquello que él o ella cometieron, dice que no podrá borrarse de su vida.
siempre cargará con esa situación. Eso lo dice en esta versión de Palabra de Dios para Todos, pero me llamó también mucho la atención la nueva versión internacional, ese mismo texto de Proverbios. Se la voy a leer, esta nueva versión internacional dice: pero al que comete adulterio le faltan sesos. Fíjese usted, en la Palabra de Dios para Todos dice es torpe, y en la nueva versión internacional dice que le faltan sesos. Es como decir le falta cerebro o no tiene cerebro. Eso es lo que está diciendo. Dice, el que así actúa se destruye a sí mismo, y el verso 32 dice, no sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Muy bien, este es un tema que es un poco, vamos a decirlo así, espinoso. El tema del adulterio, el tema de rupturas de matrimonios, el tema de infidelidades, es un camino un poquito espinoso, es un tema a tratar un poco delicado, ¿verdad? Así que quiero que saquemos toda nuestra madurez para poder abordar este tema y podamos nosotros sacarlo adelante, ¿ok? Bueno, saludos a Glenda también, a Lau que se viene conectando, bueno, qué bendición, y espero que, como les digo, hagan sus comentarios. Vamos, empiecen a darle ahí compartir y empezamos a hacer comentarios. Desarrollemos este tema. Después de haber leído estos 3 versículos de la Biblia, estos 3 textos de la Biblia. Bendiciones, Andrés, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Qué bendición tenerlo con nosotros por aquí. Muy bien. Estamos hablando, Andrés, sobre la antesala del adulterio. Eso es lo que estamos hablando hoy. Ese es el tema. Y quiero que todos podamos comentar y que todos podamos hablar y todo el asunto. Ahora, como les decía, hablar de este tema de infidelidades, divorcios, rupturas de matrimonios, es un camino un poco espinoso, porque hoy, en este siglo XXI en el que estamos, el adulterio y la infidelidad siempre se ha visto, pero conforme va creciendo la población en el mundo, las cosas se van haciendo un poco más y más y más grandes, ¿verdad? Pero sabemos que por muchas razones, lastimosamente, muchos matrimonios se han destruido, lastimosamente, y algunos se han destruido por infidelidades, otros se han llegado a tener que deshacerse o dejarse por temas de agresiones, ¿verdad? De tal manera que, si esta mujer no deja a su esposo, que siempre la agrede, de repente ella dice, no, yo tengo que dejar a este hombre, porque si no, a la de menos me va a matar y va a matar a mis hijos. Y entonces hay matrimonios que se han llegado a destruir por esto, ¿verdad? Y por muchos otros casos más, Pero quiero decirle que no todos los casos se pueden tratar de la misma manera. No todos los casos podemos manejarlos o analizarlos de la misma forma, sino que cada caso, vieras qué interesante, porque cada caso, cada divorcio, cada separación tiene su punto ahí, y por eso es que no podemos generalizar todos los casos de un adulterio, de una infidelidad, de un divorcio, de una separación, ¿verdad? Sino que hay que analizarlos por separados, individualmente, ¿verdad? Y porque a veces la gente se preocupa mucho, por ejemplo, a veces las personas se preocupan mucho porque dicen, ¿usted cree que si yo me divorcio entonces me voy a ir para el infierno, esto y que lo otro, y que aquí que allá, ¿verdad? Eso es lo que a mucha gente le preocupa. Ir a entrar al cielo, ¿me perdonará Dios o Dios no me perdonará? ¿Cómo verá Dios esto y aquí que allá, verdad? Pero déjeme decirle que una de las cosas que usted tiene que preocuparle también son sus hijos. Sus hijos deben de preocuparle cuánto maltrato, daño emocional, psicológico pasan los hijos, ¿verdad? Y entonces también en esto nosotros deberíamos de pensar mucho. Ahora, el plan de Dios nunca ha sido que un matrimonio se destruya. Ese nunca ha sido el plan de Dios, ese nunca ha sido el propósito de Dios. Pero todo esto, ¿sabe por qué sucede? Todo esto sucede porque el hombre
ha endurecido su corazón contra Dios. Todo esto, divorcios, separaciones y todo esto, ha sucedido, las infidelidades han sucedido por causa de la dureza del corazón del hombre, por causa del pecado que hay en la vida del hombre. Y es lo que ha llevado al precipicio muchas familias, muchos matrimonios, muchos hogares. Hoy tenemos en una ocasión un niño se asombra en la escuela al ver que la mayoría de sus compañeritos no viven con papá y mamá. La mayoría de ellos viven o solo con la mamá o otros viven con los abuelitos, porque la mayoría de sus compañeritos, sus matrimonios destruyeron. Ya ahora papá no vive con mamá, ya ahora mamá se separó de papá. Y este niño se asombra al ver aquella situación. Y hoy tenemos muchos casos, hoy tenemos muchos casos. Nosotros en la iglesia tenemos aproximadamente unos 50, entre 50 y 60 niños que les damos escuela dominical y enseñanza, y muchos de ellos vienen de hogares destruidos, ¿verdad? De hogares que han pasado por una ruptura, y con estos niños hay que trabajar mucho. Son niños que empiezan a crecer con una situación de inseguridad, ¿verdad? Que él ha causado, y otros vienen creciendo con un gran resentimiento en el corazón, un odio hacia su papá. ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué papá se fue con otra mujer? ¿O por qué mamá nos abandonó, nos dejó con abuelito y abuelita y se fue con otro hombre? O sea, son situaciones tan duras, tan difíciles, ¿verdad? Y es que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el matrimonio dure hasta que la muerte los separe. A Jesús en Mateo 19:9 le hacen la consulta, ¿verdad? Le hacen la pregunta sobre el divorcio, y Jesús habla casualmente y dice: el plan de Dios, en el principio el plan de Dios no fue ese, y así es, el plan de Dios no es que se divorcie, pero hay mujeres que dicen, y estoy de acuerdo con ellas, totalmente de acuerdo, porque muchas de ellas han dicho: pero es que si yo no me hubiera dejado de aquel hombre, ese hombre a mí me hubiera matado, era un agresor, siempre llegaba borracho, me pegaba a mí, le pegaba a mis hijos. Y entonces uno dice, todo esto es por causa del pecado, ¿verdad? Y entonces de ahí yo digo, si esta mujer no se va de casa, no deja a este hombre, la van a matar, ¿verdad? La van a matar. Y hay otras mujeres que, por ejemplo, por causa de infidelidades han tenido que dejar a su esposo, o el esposo a la esposa, ¿verdad? Viceversa. Y entonces son situaciones donde uno dice, bueno, hay que ver muy bien, pero sí, las familias han sido muy golpeadas por el tema de las infidelidades, adulterios y todas estas cosas. Y hoy vamos a estar desarrollando este tema, la antesala del adulterio. ¿Estamos de acuerdo? La antesala del adulterio. Muy bien. Saludos a Yendri también, que se viene conectando. Yen, que Dios me la bendiga. Tengo una pregunta. Entonces, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué aquel hombre se fue con aquella mujer y abandonó a su esposa y abandonó a sus hijos? Un día de estos, en la noche, yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía a ella, ¿cómo un hombre, no sé si es cobardía o valentía, cómo un hombre puede dejar a su esposa y puede dejar a sus hijos, 2 o 3 hijos, puede dejarla a ella y a sus hijos por otra mujer? Y yo le decía a mi esposa, ¿cómo puede ser posible, verdad? Y mi esposa me decía, Jerry, pero es que todas esas son reacciones y actitudes de inmadurez de este hombre, ¿verdad? Y es que, ¿sabe una cosa? A veces cuando tenemos que entender esto, cuando nosotros nos casamos, tenemos hijos, ya nuestro rol de vida cambia totalmente. Nuestro rol de vida cambia totalmente. Ya no somos aquellos muchachillos, jovencillos que andábamos por ahí, con una muchacha y al tiempo con otra. No, ya no. Ya ahora resulta de que ahora somos padres, nos hemos casado y tenemos que tomar la seriedad del caso y empezar a comportarnos como hombres. Y la mujer debe empezar a comportarse como una mujer.
Pero sí, a veces nos preguntamos qué pasó, por qué aquel hombre se fue con aquella mujer y abandonó a su esposa, o por qué aquella esposa se fue con aquel otro hombre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo aquel hombre o cómo aquella mujer terminaron en los brazos de otra mujer? ¿Cómo aquella mujer terminó en los brazos de otro hombre? ¿Qué fue lo que pasó? Y a veces escuchamos a algunas personas decir: no sé qué fue lo que me pasó. De un pronto a otro, cuando vi, estaba en los brazos de otra mujer. Y yo dice, no sé qué me pasó. De un pronto a otro, cuando me vi, estaba en los brazos de otro hombre. Bueno, el asunto es que eso no es verdad. El asunto es que eso no es verdad, eso no sucedió de un pronto a otro, porque ellos dicen de un pronto a otro, así mire, yo no sé qué fue lo que pasó, y de un pronto a otro cuando me vi, estaba en los brazos de una mujer. Y la verdad que yo no creo eso, yo no creo en los de un pronto a otro, yo no creo de que de la noche a la mañana así, ¡pum! Y no sé, de repente cuando abrí los ojos era el otro día y estaba en la cama con una mujer o con un hombre que no era mi esposo o que no era mi esposa. Así que en estos casos los de repente no existen. No existen. Yo no creo en los de repente. De repente me fui con un hombre, de repente me fui con una mujer. No creo en los de repente. Un texto que quiero que leamos es el de Santiago, y Santiago nos explica muy bien esto que yo les estoy diciendo. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 14 al 15. Se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, cada vez que ha crecido, conduce a la muerte. Eso es lo que dice Santiago 1, 14 al 15. Que uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y que lo seduce. Y que luego ese deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, dice que conduce a la muerte. Así es. Antes de que una persona estuviera en los brazos de otra persona que no es su cónyuge, antes de que sucediera eso, hubo un momento donde hubieron momentos de tentación, donde hubieron momentos de una tentación que lo atrajo. La Biblia, la Reina Valera, ese texto lo menciona como cuando una mujer queda embarazada y luego da a luz el pecado. Es decir, un hombre o una mujer que dicen, y de repente me vi en los brazos de un hombre, eso es mentira, eso yo no lo creo. No hay de repentes aquí, porque ya era un hombre, ya era una mujer que venían embarazados con un pecado, con una tentación que los atraía y que los venía y tenían 1 mes de embarazo, 2 meses de embarazo, 7 meses de embarazo, 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo con esa tentación, hasta que un día dieron a luz el pecado. Hasta que un día vino y ocurrió lo que ocurrió. Así que antes de ocurrir un adulterio físico, primero hubo uno en la mente. Antes de acostarse con una mujer físicamente, primero hubo un adulterio en el corazón, primero hubo un adulterio en la mente. Es muy importante, escúcheme, es muy importante aprender a reconocer cuando las amistades del sexo opuesto se han pasado de la raya. Y eso es importante. Fíjese usted que en la química, si alguien manipula irresponsablemente 2 sustancias, ¿verdad? Y las mezcla irresponsablemente en la química, esas 2 sustancias llegan a producir una explosión. Y es una explosión que muchas veces perjudica a otras personas que están a nuestro alrededor. Y muchas personas casadas no han entendido que una química puede llegar a ocurrir con alguien que no es su cónyuge.
Y puede haber una química entre un compañero de trabajo y una compañera de trabajo. Puede haber una química entre un vecino y una vecina. Puede haber una química entre un compañero de la universidad y una compañera de la universidad. Es más, puede llegar a haber una mala química entre una persona y una mujer en la iglesia. En la iglesia, sí. Hasta en las iglesias han habido malas químicas donde un hombre y una mujer han llegado a tener una relación de amistad que se ha pasado más allá de la raya. Así que me refiero a una reacción química entre dos corazones. La química de dos almas. A esto nosotros le podemos llamar adulterio emocional. Es una intimidad con el sexo opuesto, fuera del matrimonio. Y es aquí donde nace la antesala del adulterio físico. La antesala, ¿qué pasó? ¿Cómo ese hombre se fue a acostar con otra mujer que no era su esposa? ¿Cómo esa mujer se fue a acostar con otro hombre que no era su esposo? Antes de tener una relación de adulterio, de infidelidad física, hubo anteriormente una química. Una química que unió emociones, sentimientos en el alma, en las emociones, en los pensamientos de uno con el otro. De tal manera que empezaron a entrelazarse y entrelazarse hasta que un día llegaron a concebir el pecado del adulterio. Cuando dos personas empiezan a hablar de sus problemas. Ahora, ¿cómo es que se produce esa química entre dos personas? ¿Cómo es que se produce esa relación, esa unión de un corazón con otro que no es el de su cónyuge, que no es el de su esposo, que no es el de su esposa? ¿Cómo es que vino a unirse? Bueno, esto sucede cuando estas dos personas empiezan a hablar de sus problemas. Él le empieza a contar a su compañera de trabajo los problemas de él. Alguna situación difícil que él está pasando, algún sentimiento, alguna situación que está pasando en su matrimonio, en su hogar. Y resulta de que ella entonces también le dice a él, sí, vieras que mi matrimonio y mi esposo no han estado muy bien las cosas. Y entonces él la aconseja a ella la aconseja a él. Y cuando empiezan a darse en cuenta, resulta de que ellos empiezan a estar compartiendo sus emociones hasta que llega un punto en que sus almas de una manera empiezan a unirse y sus sentimientos y sus emociones empiezan a unirse. Son situaciones, cuando yo estoy pasando un problema, una situación emocional, es algo que yo debo de hablarlo solamente con mi esposa y yo no puedo hablarlo con otra mujer. ¿Por qué? Porque si yo lo empiezo a hablar con otra mujer, me va a suceder esto. Va a suceder una química entre esa mujer y yo. Hay cosas emocionales, situaciones de matrimonio, situaciones, problemas ahí matrimoniales que tengo que hablarlo solo con mi cónyuge. Y usted no puede andarlos hablando con la compañera del trabajo o con el compañero del trabajo. Eso es muy peligroso porque va a haber una química aquí, ¿verdad? Donde entonces se cruzan situaciones emocionales entre el uno y el otro. Cuando de repente entonces ya los vemos que no se sientan solamente a la hora del cafecito a hablar, sino que ahora también se sientan a la hora del almuerzo y a la hora del café de la tarde también. Resulta de que hasta llega un punto donde ya se hacen falta el uno al otro para estarse contando sus cosas. Y entonces ya aquí es donde empiezan por las redes sociales, WhatsApp y Facebook y un montón de situaciones, hablándose entre ellos. Van en el bus y entonces se van hablando. Cuando salen del trabajo, entonces, hola, ¿y cómo le va? ¿Cómo siguió aquella situación con su esposa? ¿Cómo? No, la cosa va muy mal, me he sentido muy... No sé qué, sí, vieras que yo he estado muy mal con mi esposo. Eso es peligrosísimo. Eso es muy, muy peligroso. Eso yo le llamo así la antesala del adulterio, donde se cruzan, donde podemos decir que hay una relación química, emocional, y se cruzan dos situaciones, dos pensamientos, y el corazón de él y el corazón de ella se atan el uno con el otro.
y esto es peligroso. Veamos algún comentario que tenemos aquí. Dice, varón, un divorcio es muy fuerte. Yo estuve casada por 25 años, nos cuenta Clarita aquí en su testimonio, con mi gordito. Ajá. No hubo infidelidad, fueron otras razones, pero gracias a Dios fuimos grandes amigos y Dios me permitió cuidarlo tanto así que falleció conmigo y lo más hermoso, que se fue en paz con el Señor. Sí, claro, por eso yo digo que no todas las situaciones de divorcio las podemos juzgar iguales, sino que, bueno, Clarita deberá tener qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y otra persona tendrá otras situaciones y demás, ¿ok? En las iglesias hoy en día tenemos situaciones de parejas, ¿cierto? Que no viven ya con su esposo, con su esposa, y que por situaciones de un pasado se alejaron de Dios, se apartaron del Señor, y esto fue lo que vino a provocar una gran falla en ellos, porque yo le voy a decir algo. El que inventó el matrimonio fue Dios. Dios fue el que inventó el matrimonio. Él es el creador del matrimonio. Y cuando yo saco a Dios de mi matrimonio, cuando un matrimonio se aleja de Dios, le está diciendo al Señor, Señor, no lo queremos aquí, vamos a llevar nuestra familia, nuestro matrimonio, y déjeme decirle que ese es uno de los peores errores que nosotros podemos cometer. Eso es uno. Si usted quiere que su matrimonio salga adelante, como lo estuvimos hablando el miércoles anterior, que estuvimos hablando de la familia, que estuvimos hablando del hogar, ¿verdad? Y que Jesús decía que debemos de construir nuestra casa sobre la roca, ¿cierto? Y veíamos cómo aquel hombre insensato construyó su casa sobre la arena. Jesús nos habla de estos dos tipos de hogares, de estos dos tipos de familia, y aquel hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Vinieron pruebas, sí, vinieron vientos, vinieron ríos, golpearon con ímpetu, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel texto que leímos hoy 8? Y golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, no cayó. Y les comentaba, bueno, al menos yo voy a cumplir con Gaudí, si el Señor me lo permite, 28 años de casados, ahora el 1 de agosto. Y hemos tenido luchas y hemos tenido pruebas como matrimonio. Hemos tenido desacuerdos, hemos tenido, ¿cómo se llama? Situaciones muy difíciles. Hemos pasado por situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones de hijos, situaciones entre matrimonio, entre parejas. O sea, todo eso. Ahora, y alguien me dice, ¿cómo usted ha podido salir adelante? Mire, la única manera ha sido Dios. No es que yo soy bueno, tampoco es que mi esposa es buena, sino que la ayuda de Dios ha estado ahí con nosotros. Volviendo al tema, así que, bueno, aquí el asunto es que si queremos sacar adelante nuestro matrimonio, lo primero es agarrarnos fuerte del Señor. Estoy hablando entonces del adulterio emocional, lo que llamo la antesala al adulterio físico. Y el adulterio emocional es una amistad con el sexo opuesto que ha crecido más allá de lo que debería. Porque tal vez usted dice, ¿qué es? Que entonces no puedo tener una amistad que sea mujer. No, claro. Usted puede tener una amistad que es mujer o una amistad que sea hombre, ¿verdad? Una amistad del sexo opuesto. Usted puede tener una amistad con ella o con él. Lo que le estoy hablando aquí es cuando esa amistad ha crecido más allá de lo que debería, donde se está pasando de la línea de una simple amistad, donde se está ya pasando de una línea de una simple amistad. Ahí donde yo digo, no, tengo que tener cuidado con esta compañera de trabajo porque yo la estoy viendo que viene media rara, ¿verdad? Como con unas intenciones. O usted podrá decir, tengo que tener cuidado con este compañero de trabajo porque lo veo así como medio raro, ¿verdad? Como que está ahí confundiendo mi amistad, como parece que está confundiendo las cosas, ¿verdad? Y de verdad que ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Les voy a contar esta situación. Yo se la había comentado a los varones, porque yo tengo una célula, nosotros en la iglesia los hombres tenemos una célula, un grupo pequeño de hombres, que no hemos tenido desde que inició esto de la pandemia por el tema de que tenemos que guardar el distanciamiento y demás. Pero yo les comentaba a estos varones que, fíjense ustedes, les voy a contar esta situación que a mí me pasó. Hace unos años atrás, siendo yo pastor de la iglesia y estando en Cristo y todo, trabajé para una empresa. En esta empresa yo andaba con una moto
Y en esa moto andaba un cajón grande en la parte de atrás de la moto. Era un cajón bien grande, blanco, ¿verdad? Como ver de esos ¿cómo se llama? De esas empresas que tienen su buen cajón ahí. Bueno, yo andaba ahí porque teníamos que andar repartiendo unos productos y demás. Pues resulta de que al año, 2 años de yo trabajar en esa empresa, como al año, año y medio, entró una muchacha que era la que nos facturaba los documentos. Pues resulta que esta muchacha yo empecé a topármela 400 metros antes de llegar a la empresa. Entonces siempre el semáforo estaba en rojo y yo me detenía y ella iba a cruzar la calle. Y cuando me veía, me decía, Jerry, yo le decía, hola, ¿cómo está? Y ella me decía, lléveme a la empresa. Y yo le decía, no, yo no. Y entonces yo le decía, es que entre el cajón y yo no hay espacio para que usted entre en medio de los dos. Y ella me decía, sí, yo quepo ahí, yo entro ahí en medio del cajón y usted. Y yo la volví a ver y yo le decía, no, yo no la voy a llevar. Y el semáforo, gracias a Dios, se ponía en verde y yo me iba. Y llegaba yo a la empresa, al rato llegaba ella, porque tenía que caminar casi 400 metros, al rato llegaba ella, y cuando yo le llegaba a entregar las facturas, ella me decía, Jerry, qué mal usted, ¿verdad? Me hizo caminar todo eso. ¿Por qué no me llevó en la moto? Y yo le decía, usted no cabe ahí con mi moto, en medio de los dos, del cajón y en medio mío. Sí, yo quepo ahí en medio. Al día siguiente era lo mismo. Me la volvía a topar en el mismo lugar y ella me volvía a decir lo mismo. Y yo le decía, no, yo no la voy a llevar. Y la muchacha era joven, era bonita, y cualquiera podía haber dicho, venga, súbase. Claro, aquí entramos los dos bien apretaditos, pero nos vamos aquí los dos. Y sabe, esa fue una situación donde hasta que un punto ella llegó ya a no decirme más. Eso tal vez usted hubiera dicho, o tal vez alguna otra persona hubiera dicho, pero eso no es pecado, le hubiera hecho el favor, nada más la monta ahí y la lleva. Sabe, quizás no fuera pecado, pero no es prudente. No es prudente. Usted tiene que saber que una química se puede formar en cualquier momento entre un hombre y una mujer. Y son químicas que usted tiene que tener solamente con su cónyuge. Y a esta muchacha yo le decía, no, no y no. Y tuve que pararme firme conmigo mismo, ¿cierto? Conmigo mismo. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe a quién fue a la primera persona que yo le conté que esa muchacha me estaba tratando de subírseme en mi moto? En medio mío y en medio del cajón. ¿Sabe cuál fue la primera persona que yo le conté que me estaba pasando eso? A mi esposa, ¿sí? A ella. A Gaudí, a mi esposa fue la primera persona que yo le dije, Gaudí, vieras que me está pasando esto. Hay una muchacha joven, muy bonita, entró a la empresa hace poco y ahora se me ha estado queriendo subir a la moto. Y me la topo todos los días y así, así, así. Y Gaudí me decía, Jerry, te da mucho cuidado porque esas mujeres, esto y lo otro, y que aquí, que allá. Ahora, esta es una situación donde yo podría decir, bueno, la verdad que se lo voy a contar a mis compañeros de trabajo, pero a mi esposa no, Dios guarde. Porque a quien el diablo menos quiere que usted le cuente esta situación es a su cónyuge. Es a su esposo, es a su esposa. Así que yo siempre me acerco a Gaudí y le digo, Gaudí, viera lo que me está pasando. Una muchacha, así en la empresa. Entonces, a veces las situaciones emocionales donde se causa una química emocional con un compañero o con una compañera o con una amistad, porque le voy a decir esto, las redes sociales hoy se han prestado para muchas infidelidades. Hay hombres, por ejemplo, que en Facebook empiezan a buscar a aquella muchacha que fue su novia o su novio en el colegio. ¿Y qué habrá sido de fulano de tal? ¿Y qué habrá sido de Manuel? ¿Y qué habrá sido de María? Y ahí empiezan a buscarla y la encuentran y entonces empiezan. ¿Y cómo están? Mire, me he dado cuenta de grupos de Facebook, de compañeros de colegio
Que de un pronto a otro, bueno, todos hablando, ¿y cómo está? Y todo. O hicieron un grupo de WhatsApp, compañeros de colegio y todo, y me he dado cuenta que a lo último se pusieron de acuerdo para hacerse en una carnita asada y todo, y volverse a ver, y las emociones químicas empezaron a relacionarse entre ellos, y muchas esposas terminaron siéndole infiel a su esposo con una relación de un muchacho de colegio. O ella le terminó siendo infiel a su esposo con una relación con un muchacho. Ahora, esto es muy peligroso. Las relaciones emocionales. Ahora, ¿sabe? Cuando hay una relación emocional, resulta de que esto es algo que el diablo le va a decir a usted: cállese, no le cuente a nadie, que nadie se dé cuenta, no le cuente a su esposo, manténgalo ahí calladito, que nadie sepa que usted de vez en cuando este compañero le trae un cafecito, de vez en cuando este compañero le trae un chocolate, no le cuente a nadie lo que usted está sintiendo por dentro hacia ese compañero, hacia esa compañera, resérveselo, qué vergüenza que alguien llegue a saber que yo como que me estoy sintiendo atraído, atraída por ella. ¿Sabe? Entonces el diablo le dice: este es un secreto entre usted y yo, nadie más. Y eso es un error, es un grave error. Por eso es que yo llego y le cuento a Gaudi y le digo a mi esposa: Gau, esto y esto me está pasando. Porque entonces saco a la luz aquello que el diablo quiere dejar escondidito en mi corazón, aquello que el diablo quiere dejar ahí sombrío en mi corazón. Y yo lo saco a la luz con la persona más indicada, mi cónyuge. Mi cónyuge. Yo creo que es muy interesante que estemos hablando sobre este tema. Dice aquí, vamos a ver otros comentarios. Dice Laurin: bendiciones familia, lo primero es la base, que tiene que ser Dios. Y también tener muy presente que nuestro mejor amigo tiene que ser nuestro esposo. Y la comunicación para poder resolver los problemas tiene que ser clara y sincera, para poder llevar las pruebas que se nos puedan presentar en este camino que no es fácil. Es verdad. Yo creo que, bueno, vamos a ver algunos temas más adelante, pero esto que está diciendo Laurin es muy cierto. Usted tiene que tener la apertura para poder hablar con su cónyuge. Mire, en el matrimonio van a haber problemas, discusiones, desacuerdos, situaciones de economía, muchas situaciones van a haber en el matrimonio. Y con la persona que usted tiene que hablar esto es con su cónyuge. Si usted empieza a hablarlo con otra persona del sexo opuesto, eso es muy peligroso. Es muy, muy, muy peligroso. Es probable que otra vez se haga un tema de una química y una relación emocional y una relación de corazón, una química de almas. Y esto es muy peligroso. Esto casualmente es lo que ha llevado con el tiempo a un hombre a acostarse con otra mujer que no es su esposa, o a otra mujer, porque resulta de que el esposo empieza, bueno, me voy a adelantar un poquillo, pero resulta de que el esposo empieza a decir: ve, es que usted sí me pone atención, ve, es que usted sí me comprende, es que mira mi esposa, vea, mi esposa no habla conmigo, yo le quiero contar. O hay mujeres que dicen: ve, usted sí me entiende a mí, usted me entiende, y el otro dice: claro, yo usted la comprendo muy bien, ve, es que usted sí habla conmigo y usted sí tiene tiempo para hablarme y ponerme atención, es que mira a mi esposo. Y entonces el otro dice: a mí me pasa lo mismo, mi esposa no habla, mi esposa a mí no me pone atención, vieras qué problema tengo con ella. Cuidado, porque esta es la antesala de un adulterio físico. Y es lo que le digo, cuando usted se da cuenta, ya usted hablar con aquella persona le hace falta. Ya usted hablar con aquel muchacho, compañero del trabajo, de la universidad o amigo, no sé, cuando usted se da cuenta, ya le hace falta hablar con él o hablar con ella. Tiene mensajes de WhatsApp que su esposo no quiere que vea. Tiene mensajes de WhatsApp que no quiere que su esposa los vea. Esto es muy, muy peligroso. En este trabajo que yo tengo, es un trabajo de consejería. La mayoría de mi trabajo es un trabajo de consejería.
donde yo atiendo matrimonios, atiendo hombres, mujeres con situaciones y todo eso. Tengo muchísimas mujeres en mi WhatsApp, tengo muchísimas mujeres ahí en el WhatsApp mío. A veces hay mujeres que me han dicho, pastor, necesito hablar con ustedes. Sí, claro, está bien, hablemos, ¿qué ocupa? ¿Qué necesita? Hay algunas personas que yo le he dicho, sí, está bien, pero yo voy a llegar con mi esposa. Ah, no, sí, está bien, ¿verdad? Y entonces es una situación donde uno tiene que saber manejar bien las cosas. Y le voy a decir esto, he conocido a muchos hombres y a muchas mujeres que han caído en este adulterio físico y la mayoría de ellos, por no decir todos, reconocen que la caída de su adulterio inició con una relación de amistad. Una relación de amistad casual, ¿verdad? Se suben a la misma hora al bus, al autobús, se suben a la misma hora, se sientan en el mismo lugar, se bajan en la misma parada, caminan más o menos por la misma, y ahí han estado interactuando y hablando, y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, pero la mayoría de las personas que han caído en un adulterio físico, como le digo, por no decir todas, han aceptado y dicen, es verdad, la caída de mi matrimonio inició con una relación de amistad casual, en el trabajo, en la universidad, y hasta, como les dije, hasta en la iglesia, ¿verdad? Porque te da cuidado, no todo lo que va a la iglesia es santo. No todos los que van a la iglesia, ¿verdad? Van de verdad a buscar de Dios. Hay gente que va a la iglesia a buscar otras cosas. Y aquí es donde nosotros debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Veamos otros comentarios. Por aquí dice Iliana que este tema de infidelidad entre parejas es muy importante. Verse y tratarse como amigos. Hablar esas cosas que hablan los compañeros de trabajo. No dejarse conquistar por otra, por otro, sino hablar mucho con nuestra pareja. Es verdad. La comunicación es muy importante, la relación de parejas es muy importante. Le voy a dar un consejo. Hay una película, yo no sé si usted la ha visto, pero hay una película que le voy a recomendar que la vea que se llama A Prueba de Fuego. Pero esta película usted tiene que verla solo, con su cónyuge, sola, con su esposo, solo con su esposa. Verla ahí y ponerle mucha atención. Porque en esta película es casualmente donde se hace una relación química entre la esposa del bombero, la esposa que trabaja en un hospital, sucede una relación química entre ella y un médico, un doctor. Y quiero que vean esa parte, cómo se hace esa relación química, donde el corazón de ella quiere entrelazarse y el alma de ella quiere entrelazarse con el alma del corazón de este doctor. Es muy interesante. Dice mi hermana Jenny Campos, Dios me la bendiga, Jenny, qué bendición tenerla con nosotros. Dice, eso hace un verdadero esposo cuando hay temor de Dios y amor a su esposa, confianza y respeto. Dice, le felicito por dar un buen testimonio. Gracias, mi hermana Jenny, que el Señor me la bendiga. Ok, saludos a Maggie. Dios me la bendiga, Maggie, allá en México, Zapopan, en Jalisco, Guadalajara. Que el Señor me la bendiga mucho. Seidi dice, saludos, pastor, siempre lo he dicho, los paños de lágrimas son peligrosos. Es verdad, qué bonito eso. Hay que tener madurez y solucionarlo con la pareja y Dios de la mano. Mire, es que esto es así. Gracias por su comentario también, Seidi. Pero los paños de lágrimas son peligrosos. Qué bonita esa frase. Y es verdad, es cierto. Ahora, no es que no podamos llegar a tener un consejero. Sí, es bueno, es tener un consejero. Pero si usted es mujer, tiene que conseguir una mujer consejera, pero no cualquiera. Tiene que ser una mujer espiritualmente madura, una mujer que verdaderamente ame a Dios, o sea, tiene que tener muchas características. ¿Qué matrimonio no pasa por situaciones difíciles? Sí, pues todos los matrimonios pasamos por situaciones difíciles. Mire, mi esposa y yo hemos tenido que buscar consejería.
En algún momento he tenido que llamar a un pastor y decirle, mire, necesito que nos atienda a mi esposa y a mí, que hemos estado pasando por una situación de matrimonio un poco difícil. Y entonces hemos ido y nos hemos sentado con este pastor, hemos hablado con él y él nos ha aconsejado y él nos ha hablado y nos ha orientado. Y entonces resulta de que decimos, bueno, seguimos adelante. Y hemos seguido adelante. Y hemos pasado por los momentos difíciles y por los momentos muy lindos también, mi esposa y yo, de que es parte de todo esto. Pero cuando usted tenga problemas, siempre háblelo con su esposo. Siempre háblelo con su esposa. Y si es una situación de pareja y no lo han podido resolver, aquí entonces es el momento donde ustedes dicen, bueno, mi amor, no hemos podido resolver esta situación. ¿Qué le parece si entonces conseguimos a alguien que nos aconseje? A alguien neutro que nos aconseje, puede ser, no sé, un buen consejero, que maduro, con experiencia, con seriedad, que tema a Dios, que ame a Dios y que nos pueda orientar en todo esto. Mire, y lo comento para la gloria de Dios, pero por ejemplo, yo he tratado con matrimonios donde yo digo, Dios mío, ¿verdad? Mire, y es que hay matrimonios que son como un sartén hirviendo, que hasta el mango está hirviendo, no hay por dónde agarrarlo. Y uno dice, ¿por dónde agarro este matrimonio, verdad? ¿Cómo está la cosa aquí? Y es que en medio de los problemas y todo, ellos se han herido, se han dañado el uno al otro, se han dicho palabras muy feas. Él se ha ido a dormir al sillón, ella lo hace, bueno, situaciones dificilísimas. Y mire, y para la gloria del Señor, gracias a Dios hemos podido sacar adelante a muchos matrimonios. Pero esto no depende tanto del consejero, esto depende de la madurez del matrimonio. Depende muchísimo de la madurez del matrimonio. Por eso usted, mujer, tiene que casarse con un hombre. Y usted, hombre, tiene que casarse con una mujer. Espero que entienda lo que le estoy diciendo. Como dice nuestra hermana Jenny, eso lo hace un verdadero hombre. Y es así. Hay que ser hombre. El hombre nunca se case con un chiquito, con un niño, ni con una niña, ¿verdad? Porque usted tiene que casarse con un hombre. El hombre es aquel que sale adelante en medio de las luchas y de las pruebas y todo. El hombre es aquel que echa para adelante, que como decimos nosotros, le pone las balas le pone el pecho, a las balas, le pone el pecho a las balas y dice, aquí seguimos adelante, mi amor, estamos pasando así, situaciones de esto y lo otro, pero siguen adelante. Pero sí es muy importante, tenga cuidado con esa química, ¿estamos de acuerdo? Y si usted está viendo que un compañero ahí se le acerca medio raro o algo así, mire, vaya y dígale a su esposo, no para que su esposo se vaya a pelear con él o lo espere fuera del trabajo, no, sino que le diga, vieras que ahí tiene un compañerillo ahí, un compañero de trabajo, que ha querido como confundir mi amistad con él. Y entonces ahí se descubre la situación. Yo he hablado con personas donde me han dicho, ¿sabe qué? Pastor, qué dicha que usted me habla de esto, porque en una ocasión una señora me dijo, qué dicha que usted habla de esto, pastor. Y se puso a llorar ella, me acuerdo, porque con mi esposa y conmigo, y ella me dice, porque vieras que he venido teniendo una química con un compañero de trabajo. He venido teniendo una química ahí con él. Él me hace reír, él me trae detalles, él conversa conmigo. Y son cosas que yo no encuentro en mi esposo. Y aquí es donde ese es el problema, ¿verdad? Y entonces ella lloraba y decía, yo quiero que Dios me perdone por esto. Y yo le decía, claro, Dios a usted la perdona. Y siga adelante, levántese. Olvídese de ese compañero y aquí lo más sano es romper con esa relación, que es algo que vamos a ver también si el tiempo nos da, pues podemos verlo, no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero bueno. También Laurita dice Laura, buenas noches, muy buena la película o el libro, de verdad lo recomiendo. Sí, Laurita, es muy bueno, esa película es muy buena. Bueno, Maggie, hola pastor, Dios lo bendiga, apreciamos junto con su esposa. Ok, sí Maggie, también les queremos muchísimo, bendiciones a Mauricio, también a Maga, a César que nos están viendo y a Betico, que Dios me lo bendiga. Y estamos hablando de esto, la antesala del adulterio, ese es el tema que estamos viendo hoy. Por ejemplo,
veamos esto de las químicas. Por ejemplo, un esposo toma café en su trabajo con una de sus compañeras, ¿cierto? Y le comenta algunos problemas con su esposa, con su cónyuge y demás. Y ella empieza a hablar con él el día siguiente otra vez y todo. ¿Sabe? Empiezan a brincar las emociones en el corazón de estas dos personas, empiezan a acelerarse a una velocidad increíble. Y hasta que sus corazones se funden el uno con el otro. Y quienes han experimentado esto saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Saben que lo que yo estoy diciendo es cierto, es verdad. Es verdad. Ahora, cuando una persona siente que su cónyuge no le está poniendo atención, aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Que me iba a adelantar un poquito. Pero cuando una persona siente que su cónyuge no le está poniendo atención, es muy probable que busque a otra persona que le ponga atención. No sé quién hablaba aquí, creo que era Iliana que nos hacía un comentario de la comunicación, ¿verdad? Y eso es muy importante. El esposo y la esposa que tengan una buena comunicación, a la medida de lo posible, lo mejor que puedan, hablarse y demás, ¿verdad? Y que se pongan atención, porque cuando el esposo dice, yo no tengo una esposa que me ponga atención, o la esposa dice, es que yo no tengo un esposo que me ponga atención, eso es muy peligroso, porque empiezan a hablar entonces con otras personas, y es lo que le decía, con el compañero de trabajo, vieras, me siento tan realizada, con él yo me río, me cuenta chistes, la otra vez, él me comentó de una situación de su matrimonio, parece que él está aburrido ya de todo esto. Mire, yo conocí a una señora que de repente la vi con otro hombre, ¿verdad? Y yo le dije a ella, le digo yo, ¿y ese hombre? Y ya ella me comentó, fíjese que empezó a conocerlo ella en el bus. Y caminaban para la empresa, para el trabajo, parece que llevaban, aunque no trabajaban en la misma empresa, parece que el camino era el mismo. Y él en el bus empezaron a hacer amistad y de camino seguían caminando ahí, hablando y conversando y toda la situación. Y ella me dijo a mí que ahora ella estaba viviendo con él. Y le digo yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que la esposa de él lo trata muy mal, no lo quiere. Y le digo yo, pero ¿y qué tiene que ver esto con que usted se haya unido con él? De ahí sí, porque él dice que yo sí lo comprendo, que yo a él sí lo quiero y que yo a él sí. Y entonces la verdad es que yo empecé ahí y nos relacionamos y ahora estamos viviendo juntos. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que una situación de estas haya llegado hasta este término? Nunca un hombre debe de aconsejar a una mujer y nunca una mujer debe de aconsejar a un hombre. Una mujer nunca, nunca, jamás, dígale a la persona que tiene a la par de usted, si es mujer, dígale, jamás busque a un hombre para buscar consejo. Y dígale usted a su esposa, jamás busque dígale a su esposo, jamás busque a una mujer para pedirle consejo. Eso es muy peligroso, porque se sienten solos, porque se sienten en una situación de estas. Entonces, usted los ve a ellos que ahora, después del café, del almuerzo y toda esta situación y esta química se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ¿saben qué he escuchado? He escuchado a muchos decir que muchos me han dicho, pero yo tengo la libertad de hablar con quien yo quiera. Yo tengo la libertad con quien yo guste, puedo hablar y contarle mis cosas y desahogarme con la persona que yo quiera. Y que no es ningún pecado contarle sus cosas a otra persona y demás. Ahora, bueno, eso depende. Depende a quién usted le esté comentando sus situaciones. Depende a quién usted le esté comentando sus situaciones. Mire, yo he conocido mujeres que han recibido consejo de otras mujeres que le han dicho, ¿sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que tiene que hacer es, alístese y váyase a bailar con nosotras. El viernes, y el sábado no trabajamos, el viernes, alístese, pasamos por usted, nos vamos a, déjese viejo amargado ahí en su casa y que esto y que lo otro. Esas son las clases de consejos que han recibido muchas. Y se van a bailar y allí en el salón de baile se encuentran con diría mi mamá, con un patas vueltas, ¿verdad? Y se van con patas vueltas por ahí. O vámonos de fiesta, tomemos. Esos no son buenos consejeros. Este tipo de personas usted no tiene que irlas a buscar.
Ahora depende a quién usted le esté comentando su situación y buscando consejo. Pero la primera persona tiene que ser su cónyuge. Cuando una persona habla con otra, entonces esto es lo que le causa una emoción, ¿verdad? Y muchos preguntan, esto es lo que yo decía, muchos se preguntan, ¿qué haría yo? ¿Verdad? Yo no sé si usted ha vivido esto, pero muchas personas dicen, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo si esta persona no estuviera en mi vida? Si ese compañero de trabajo o ese vecino, ¿verdad? Y muchos esconden esta relación de su cónyuge porque saben que esa relación no es correcta. Así que cuando una persona se encuentra conectado íntimamente con otra persona que no es su cónyuge, empieza a viajar por un camino que le llevará al adulterio y que le va a llevar al divorcio. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede protegerse a sí mismo para que esto no ocurra? Esto lo vamos a ver de hoy en 8. ¿Qué les parece? Porque el tiempo se nos ha terminado. Pero esto lo vamos a ver de hoy en 8. ¿Cómo puede protegerse a sí mismo para que esto no ocurra? Para que no ocurra una infidelidad, para que no ocurra esta situación de una relación emocional. ¿Cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo para que esto no ocurra? Bueno, de hoy en 8 vamos a ver 3 puntos muy importantes sobre este mismo tema, porque el tiempo nos ha ganado. Pero yo espero que este tema haya sido de mucha edificación para su vida. Y quiero orar, yo quiero que oremos. Si alguno tiene una petición, vamos a orar por matrimonios, vamos a orar por su hogar, por su familia. Claro que vamos a estar orando también por nuestro país, ¿verdad? Por nuestra nación. Pero, por ejemplo, tenemos que conocer nuestros límites. Número 1. Número 2, hay que romper con relaciones de amistades que se están pasando de la línea. Hay que romperlas. Y a veces no es fácil tomar esas decisiones. Son algunos aspectos, algunos puntos que vamos a estar viendo de hoy en 8 si el Señor lo permite. Pero recuerde, ¿verdad? Que todos los miércoles nos reunimos a las 7:30 para hablar temas como estos. Así que vamos a estar orando. Yo quiero que usted envíe alguna petición y vamos a estar orando por sus peticiones. Cuídese mucho. Si usted tiene una relación extraña, si usted ha visto a un compañero de su trabajo, un vecino, alguien así como que usted se quiere como relacionar o entrelazar su corazón con el de él o sus emociones, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con todas estas cosas. Yo siempre le he dicho a los que trabajan conmigo en la iglesia, un hombre no aconseja a una mujer y una mujer no aconseja a un hombre. Y yo a veces les digo a los que tienen carro y así, yo les digo, no suba a su vehículo, a su carro, a una mujer y usted va solo con ella. No cometa ese error. Y alguien podrá decir, pero qué exagerado, ¿acaso eso es pecado? Eso no es pecado, pero tampoco es prudente. No es prudente hacer algo como esto. Nunca se quede sola con su compañero en la oficina. Nunca se quede solo con su compañera en la oficina. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando nos creemos muy fuertes. Nos creemos muy fuertes espiritualmente y decimos, a mí eso no me va a pasar. Y ese es el problema. Por eso es que los valientes son los primeros que caen. Porque ellos se creen tan valientes, se creen tan fuertes. La Biblia, lo único entre las tentaciones que la Biblia dice que debemos de huir es en la tentación sexual. Dice, huya. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Corra, hágalas de José. José salió corriendo y la ropa le quedaron en las manos de aquella mujer, ¿verdad? La esposa de Potifar. Aquí es donde tenemos que huir, salir corriendo. Y tengan muchísimo cuidado. En quien menos tiene que confiar usted es en usted. Recuerde eso. Usted nunca puede confiar en usted mismo. Su peor enemigo es usted.
Acuérdese de eso, que también lo estuvimos viendo. Su peor enemigo es usted mismo. Mi peor enemigo soy yo. Y cuando yo quiero jugar muy fuerte, de muy valiente, y que a mí esa mujer no me va a hacer caer, mire, caen. Y usted dice, a mí ese hombre no me va a hacer caer, caen, terminan cayendo. Lo mejor es alejarse. Mire, si usted no se acerca a la orilla del precipicio, no tiene por qué temer caerse. Si usted no anda por caminos resbalosos, usted no tiene temor por qué llegar a resbalarse. Así que no se acerque mucho a la orilla, ni se acerque ni ande por caminos resbalosos, porque si se acerca mucho a la orilla, se va a ir al precipicio. Y si anda por caminos resbalosos, se va a resbalar. Así que cuidémonos muy, muy bien. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Y tal vez usted dice, sí, pero es que yo no soy casado, no soy casada. Bueno, quiero decirle que vaya echando para el saco, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Vaya echando para el saco, vaya usted, ¿cómo se llama? Agarrando volados, ¿verdad? Aprendiendo y diciendo, ya, tengo que cuidarme en esto, en esto. Gracias, Clarita, vamos a orar. Dice, oremos por nuestro país y por el mundo entero hoy. Sí, hoy hubieron 290, creo que fueron 294, ¿verdad? 294 casos, Clary. Y esto está terrible. Muy bien. Dice Gina, mi sobrina dice, decía una tía mía, yo no confío pero ni en mis calzones, porque en cualquier momento se me caen. Bueno, qué peligroso, ¿verdad? Y es verdad, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Mire, en una ocasión, una muchacha soltera me envió ahí, por mi WhatsApp, una consulta y ella me decía, pastor, verás que tengo un amigo que está pasando por esta y esta situación y él se hace todas estas preguntas y era una lista de preguntas y yo decía, Dios mío, este muchacho que por qué yo no esto, por qué Dios conmigo. Hablando con ella yo le decía, bueno, su compañero, ¿qué le aconsejo? Es que no sé qué aconsejarle. Y yo le decía, bueno, hable con su compañero, dígale esto y esto y esto y esto. Y le dije yo a ella, pero tenga usted mucho cuidado, no vaya a ser que se haga una química entre usted y él. Y de ahí después usted termine andando con este muchacho o algo, y no sé. Y entonces me dice, pastor, ya sucedió, ya esa química. De ahí, ahora, de ahí hemos tenido ahí, no me estoy refiriendo a relaciones sexuales, pero sí ella me dice que ya han andado juntos y todo. Y yo le dije a ella, tiene que tener mucho cuidado con las químicas, con las relaciones emocionales. Una relación emocional entre un hombre o entre una mujer que no es su cónyuge, el 100%, casi estoy totalmente seguro que termina en una infidelidad. Su relación emocional, su relación de corazón, de alma, tiene que ser solo con su esposo y con su esposa, solamente. Y cuando está sucediendo esto con alguien que no es su cónyuge, tenga mucho cuidado. Es mejor que termine esa relación. Muy bien, vamos a orar entonces. Y espero que esto haya sido de edificación. Vamos a seguir de hoy en 8 porque hay 3 puntos, ¿verdad?, que necesitamos ver cómo salir adelante en medio de, o cómo puedo ayudarme a mí mismo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, por supuesto, pero cómo puedo protegerse, cómo puede protegerse a sí mismo para que esto no ocurra. Muy bien. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por nuestro país, que es esta la petición de Clary, y no sé si alguien más tiene alguna petición, pero de lo contrario, vamos a orar por nuestros matrimonios. Mire, que Dios nos dé sabiduría para ser buenos esposos y buenas esposas, para ser buenos padres, para ser buenos hijos. Yo creo que nuestros hijos hoy en día están necesitando un modelo de mamá y un modelo de papá.
Nuestros hijos están necesitando modelos. La juventud de hoy en día está necesitando modelos de papá y modelos de mamá para poder salir adelante. Vamos a orar y vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas personas, hermanos, amigos que se han conectado hoy con nosotros. Quiero pedirte, Dios del cielo, que bendigas el hogar, el matrimonio de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya sabiduría en nosotros, dirección, que nunca, Dios, nos alejemos de ti, que nunca nos apartemos de ti. Señor, reconocemos, sabemos que el peor error que podemos cometer es alejarnos de ti, Señor. Dios, queremos permanecer firmes en nuestro matrimonio. Toma de la mano a tu esposo o a tu esposa y dígale al Señor, bendice mi matrimonio, bendice mi hogar, bendice mi familia, Dios mío. Y dame la sabiduría, Señor, para enfrentar y para salir adelante en medio de los problemas, de las luchas, de los desacuerdos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, guíanos, Dios del cielo. Señor, bendice cada matrimonio de nuestro país, cada matrimonio y familia que nos está escuchando, que nos está viendo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Dios, dice tu palabra, no cometerás adulterio. Dice tu palabra que el que comete adulterio es torpe. No queremos ser torpes, queremos mantenernos fieles a ti, Señor. Quiero serle fiel a mi esposa, dígale a Dios. Quiero serle fiel a mi esposo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos orar por la petición de Clarita. Queremos orar, Señor, por nuestro país. Dios, bendice nuestra nación, guárdanos, cuida, protege nuestro país y sobre todo, Señor, queremos ser prudentes. Queremos ser sabios, queremos mantener el distanciamiento, queremos, Señor, ser prudentes en nuestro diario caminar, Dios mío. En el nombre de Jesús, trae consuelo a aquellas familias que han perdido un ser querido, Dios mío. En el nombre de Jesús, quiero, Señor, pedirte por esa familia que perdió hoy a este ser querido también por esta pandemia, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti para que no se colapsen los hospitales, para que no haya, Señor, desesperación en nuestro país, que haya paz en nuestra nación, en nuestro país, Señor. Mira las zonas, Dios mío, que están, Señor, en naranja, Dios mío. Mira a todas estas zonas desamparados, Alajuelita, Pavas, Señor, y todas estas zonas, Dios mío, que han declarado, Señor, zonas, Señor, de peligro, es que están en naranja. Trae paz nuestras fronteras, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a los médicos, bendice a las enfermeras, bendice a los hospitales, Señor. Guarda nuestro país y cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice la economía de nuestro país, Dios, y guárdanos de tanta corrupción, de tanta inmoralidad en nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo que está oculto, todo lo que está escondido, sea sacado a la luz. Ten misericordia de nuestro país y perdona todos los pecados de nuestra nación, Señor, te lo pedimos. Oramos por México también, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, todo México, Dios, cada distrito, Señor, cada estado de México, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor, de esta pandemia. Bendice, Señor, todo México para la gloria tuya, todo América, todo Asia, toda Europa, Señor, todo África, todas las naciones de la tierra sean bendecidas por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Creo que tenemos otra petición para aquí. Dice Lau, pastor, yo quiero que ore por Mauricio y por mí. Que nos casemos pronto. Qué linda esa petición, ¿verdad? Qué linda petición, Laurita. Vamos a orar y vamos a orar también por Mau, que ha estado pasando por una situación también de un cáncer que le descubrieron, que Laura que dice que quiere casarse con Mauricio, ¿verdad? Y vamos a orar por ellos porque han estado pasando por una situación difícil. ¿Qué le parece si una vez más oramos? Y oramos por Laura. Señor, queremos bendecir a Laura, queremos bendecir a Mauricio, Señor. Quiero ponerlos en tus manos. Te pido, Señor, que tú bendigas la relación de ellos y que puedan llegar, Señor,
al matrimonio, que puedan, Señor, ordenarse en sus vidas, este deseo que hay en el corazón de ellos tan lindo, Dios mío, gracias. Gracias porque tú has puesto este deseo en el corazón de ellos, de ordenar sus vidas, de poder casarse, Señor. Bendícelos. Señor, no solo ellos, tantas personas que también viven en unión libre, te pido que ellos también tomen esa decisión de casarse, de ordenar sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Oro por Mauricio, Señor, te pido que limpies toda su sangre, Dios mío, y todo cáncer, Dios, que haya allí, Señor, en el nombre de Jesús sea echado fuera. Todas las células cancerígenas sean destruidas y que tú le pongas sangre nueva, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Mauricio y bendice a Laura, Señor. Dales paz, sabiduría y la bendición tuya esté siempre sobre ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén, Kenneth. Dios me lo bendiga también. Qué bendición, bueno, que se viene conectando aquí con nosotros. Bueno, seguimos adelante, hermanos. Quiero animarles, recuerde, todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos una cita con el consejo de la palabra de Dios. Seguimos este tema de hoy en 8, la antesala del adulterio. Espero que hoy haya sido de mucha edificación para la vida suya. Gracias por todos los comentarios, gracias por unirse con nosotros. Quiero decirle que si el Señor lo permite y nos da vida, nos vemos el domingo. El domingo tenemos otra cita a las 10:30 de la mañana y también quiero animarles para que nos sigan por YouTube. También tenemos nuestra página en YouTube y también descargue la aplicación de Spotify, que usted la tiene ahí en la Play Store. Usted se mete en la Play Store y descarga esta aplicación que se llama así, Spotify. Se escribe S-P-O-T-I-F-Y, sí. Así es como se escribe, Spotify, Spotify, algo así es como se escribiría, Spotify, ¿verdad? Y ahí usted la descarga y nos busca así como Iglesia Casa del Alfarero, y en YouTube también, y por estas redes sociales también. Si en algún momento usted necesita consejería, estamos para servirle. Usted me puede enviar un mensaje a mi teléfono al 8575-8201 y yo con muchísimo gusto podemos compartir y hablar, y si necesita algún consejo o si necesita que estemos orando por usted, estamos para servirle. Nuestro anhelo es poder servirle de la mejor manera. Que la paz de Dios estén con todos ustedes. Bueno, Rosibel también, ¿verdad? Que el Señor me la bendiga, Rosibel, que la paz de Dios esté con ustedes. Bueno, amigos, somos Iglesia Casa del Alfarero y ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares por medio de las redes sociales y seguimos adelante. La iglesia no está cerrada, seguimos evangelizando por medio de las redes sociales. Que la paz de Dios esté con ustedes, que pasen buenas noches, les amamos, bendiciones.